Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 24 de enero del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro de Génesis, capítulos 41 y 42 y el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del 17 al 30. Génesis 41 y 42 y Juan 19, 17 al 30. El Evangelio de San Juan, entramos ya en el desenlace de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eh, es una escena bastante para nosotros, como hijos del Señor, obviamente, y aún para cualquier lector, es una escena completamente trágica, eh, pues por todo el proceso de del sufrimiento que ha tenido que llevar nuestro Señor Jesús a cuestas. Aquí, pues es ya la crucifixión, ya son los últimos momentos del Señor. Eh, es un evento, como en estos días mencionábamos, para nosotros ver la cruz es símbolo de santidad, de sanidad, de liberación. Vemos la cruz como un símbolo de bendición, como un símbolo de libertad, como un símbolo de amor, ¿sí? Lo vemos hoy después de más de 2000 años, donde hemos visto en ese hecho de la cruz el acto más sublime del amor. Pero en aquel momento, la cruz representaba completamente lo contrario a lo que nosotros podemos ver. Era vergüenza, la cruz en ese momento era dolor, sufrimiento, padecimiento, era, era el momento y el escenario más fuerte que pudiera experimentar una familia judía. Y para los discípulos tenía que ser muy impactante, no solo eso, sino por lo que hemos visto en otros momentos, porque el Señor Jesús le fue particular el castigo, porque generalmente aquel que está condenado a muerte no es torturado, ¿sí? Eran dos castigos diferentes, o la flagelación era un castigo, o la crucifixión era otro castigo. La flagelación era un castigo ejemplar que buscaba que el condenado pues entendiera el escarnio, ¿sí? Y quedaba después, podía ser libre, pero no tiene sentido, es demasiado cruel que alguien que va a ser crucificado, que un condenado a muerte, además sea torturado. ¿Qué es lo que pasó? Como leímos ayer, Pilatos, en medio de su falta de carácter también y de ejercer la verdadera autoridad que tenía, Pilatos intentó pues soltar al Señor Jesús, por eso lo mandó a flagelar, a castigar, y él pretendía o él esperaba que el pueblo pues le fuera suficiente castigo y no solo la crucifixión. Por eso lo que le pasó al Señor es mucho más fuerte que lo que le pudo haber pasado a cualquier otro ciudadano de la época. No solo es crucificado, sino que además es flagelado, es castigado, es torturado, es burlado, es humillado, bueno, todo lo que nosotros sabemos que involucró aquella noche y aquel día de la muerte y crucifixión del Señor Jesús. De hecho, por eso Él muere en la cruz. Antes, generalmente ellos les aceleraban la muerte quebrándoles las piernas para que se descolgaran y murieran de asfixia, pero para el Señor no fue necesario, cumpliéndose también lo que estaba anunciado en los Salmos, que no sería quebrantado ninguno de sus huesos. No fue necesario, Él muere. Se han hecho una cantidad de estudios, análisis y teorías e hipótesis de las causas de la muerte física del Señor Jesús, pero más allá de eso es
que el sufrimiento previo a la crucifixión había sido tal que no aguantó por mucho tiempo estar allí. Muere entonces el Señor de una manera impactante. Esto obviamente tuvo que haber derrumbado la vida de los discípulos, tuvo que haber derrumbado completamente la vida de sus seguidores, tuvo que haber sido la escena más cruel, dolorosa y triste, de además de haber visto un personaje tan singular, tan especial, tan eh, que les había mostrado cosas completamente diferentes y bueno, ver el personaje más bueno que seguramente ellos hayan conocido y padeciendo semejante sufrimiento y además siendo tratado como un vil delincuente. Así que muere de manera ejemplar. Hay una particularidad en la cruz: a quienes se condenaban colocaban una placa, eso ya también en alguna oportunidad lo explicamos. Había una placa donde decía los delitos por los cuales pues había sido condenado el hombre que había sido crucificado. Al Señor le colocaron un aviso, o sea, el delito por el cual lo asesinan es por haberse declarado rey de los judíos. Por eso dice Jesús, rey de los judíos. Particularidades, los idiomas. Dice que estaba en griego, en hebreo y en latín. Esa es una particularidad. Alguna vez o dentro de las interpretaciones que se han dado a esto de algunos comentaristas es también el efecto que tendría la razón por la cual el Señor fue a la cruz. O sea, él fue a la cruz por ser el rey de los judíos. ¿Qué implicaba ser el rey de los judíos? El cumplimiento nada más y nada menos que las profecías mesiánicas respecto al descendiente de David, que sería el rey de los judíos, en tres idiomas que representaban estos tres idiomas en aquel entonces. El hebreo representa la lengua de la Torá, de la escritura, o sea que es el lenguaje espiritual, ¿sí? Yo tuve un profesor que decía que el lenguaje de Dios era hebreo, muy particular, muy singular, pero tiene sentido, ¿sí? Que el idioma como principal del Señor era el hebreo. Luego aparece el griego, que era el idioma del intelecto, el idioma cultural universal en ese momento, y aparece el latín, que demuestra o representa la fuerza física. El latín era el idioma de los romanos, que en ese momento tenían dominado el mundo, era el imperio dominante, y pues se sabe históricamente que se caracterizaban por ser fuertes, militarmente fuertes, físicamente muy fuertes. Y todo lo que haya pasado en torno a la vida del Señor Jesús tiene mucho sentido y aquel juicio o aquella condenación o aquel precio que él pagó, pues obviamente es lo que a nosotros nos permite hoy con libertad podernos acercar hacia él. Lo que vivieron los discípulos fue horrendo, para describirlo de alguna manera, y esa es una también de las razones y argumentos que podemos nosotros como cristianos tener, o certezas que podemos tener, de que primero Jesucristo resucitó y segundo que el Espíritu Santo como consolador fue dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque después de semejante situación, de ser testigos de semejante acto de crueldad, después de haber sido expuestos a la vergüenza, porque, porque solo imaginen algo: ustedes siguen, aman a alguien, no sé, ustedes piensen en sus papás, tal vez en sus abuelos, que ustedes siempre les vieron ser unas buenas personas, que les amaron, que les guiaron, que les respetaron, y que los condenan públicamente por algo imagínense condenar a alguien porque sea el mejor abuelo del mundo, por poner un ejemplo, y que lo traten como el peor de los criminales y que sea sometido a una vergüenza pública. Eso tiene que menoscabar sin duda alguna el alma y el corazón. Y ellos se llenaron también de miedo. Pues si así le hicieron al maestro, al pastor, ¿cuánto más no le van a hacer a los seguidores? Y una de las razones entonces
para poder creer la transformación de los discípulos es uno, el que ellos tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado y victorioso, y dos, que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les habilitó para salir a las naciones a anunciar las verdades. De allí que lo que ellos en su momento vieron tal vez como un acto vergonzoso, como una situación dolorosa de dejar en el pasado, es muy tenaz lo que la obra del Espíritu Santo también, porque lo que podía ser un evento vergonzoso que quisiéramos olvidar, un evento que quisiéramos dejar en el pasado, por el Espíritu Santo este evento se va a mantener presente a través de los siglos, viendo en la cruz más que la maldición, la bendición, más que la circunstancia más cruel y dolorosa, se ve la circunstancia de más amor y nobleza del Señor Jesús por la humanidad. ¿Sí? Y esa es la obra del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo también muestra a la luz todo lo que está detrás de las cosas, ya sea lo bueno, ya sea lo malo. Y así lo que muchos que hubieran querido dejar en el pasado, para los cristianos se convierte en un presente continuo. Cristo murió en la cruz. La cruz para nosotros es símbolo entonces de libertad, de sanidad, de esperanza, de amor. Es sin duda alguna un extraordinario símbolo de amor. Y para nosotros tener la certeza de que Él no se quedó allí en la cruz, sino que se levantó y está con nosotros. Por el otro lado, tenemos la lectura de Génesis 41 y 42, estamos centrados en un personaje muy especial, muy singular, José, cuyo nombre es algo así como añadir, el Señor añade, así lo vio y así lo percibieron sus padres como una bendición. Y sin duda alguna, José es un personaje también muy especial y muy singular. Yo le encuentro, bueno, yo no, muchos que lean la Biblia le van a encontrar seguramente similitudes con personajes como Daniel, jóvenes que son sacados de su tierra, porque tanto como José Daniel es sacado de su tierra también, eh, mm, llevados al imperio dominante del momento, llevados como esclavos, pero pues que se van caracterizando por ser unos hombres, a pesar de su corta edad, ser unos hombres entendidos, sabios, prudentes y con la característica que el Señor estaba con ellos. Eh, Sabemos la historia que cuando José tiene 17 años es vendido por sus hermanos, muy joven. Solo piensen que puede estar en la cabeza, en la mente de un joven de 17 años. Y en eso, como mencionábamos ayer, gracias al Señor, pues Jacob lo hizo bien con José, ¿sí? Y el Señor pues se sirvió de lo que hizo bien Jacob con su hijo José, tanto que a través de él fue que fue libertado y fue salvada la familia de Jacob, ¿sí? Es como ese efecto de que yo no sé eh, cuándo voy a cosechar el bien que yo haga, ¿sí? Por eso hay que hacer siempre el bien, por eso siempre hay que procurar hacer las cosas de buena manera. Siempre hay que sembrar. Yo tengo muy claro lo que dice el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, el Señor da pan al que come y semilla al que siembra. Siempre hay que sembrar lo bueno. Siempre hay que hacer lo bueno con los padres, con los hijos, con los hermanos, con el prójimo, con los amigos, con los familiares. Siempre hay que estar haciendo lo bueno. Siempre hay que estar sembrando cosas buenas, porque en el momento más necesario es que nosotros vamos a cosechar. Y Jacob, de alguna manera, así como en algún momento se equivocó sembrando en sus hijos mayores, pues acertadamente sembró en su hijo menor o en uno de sus hijos menores, lo hizo bien y de él cosechó nada más y nada menos que la salvación de su familia. José entonces es llevado a Egipto a los 17 años, ya sabemos un poco la historia, pero quiero resaltar para que lo tengamos muy presente de que a pesar de su edad, José, de la mano de su padre en los primeros años,
pudo desarrollar unas características que lo llevaron a ser un gran hombre en la historia y a ser un hombre que traería, que esto es algo muy importante. José no solo bendijo y benefició a su familia, sino que José bendijo y benefició a muchas naciones, porque no solo Egipto, ¿sí? Eh, Hay algunos que con mentalidad progresista que miran la historia de José, teólogos incluso, que miran la historia de José y en vez de ver en José una bendición, ven un modelo equivocado, ¿sí? Hay una idea muy equivocada también en la visión de José. ¿Pero qué hizo José? Pues sirvió bajo un gobierno. José representa algo muy importante. José nos muestra lo que es vivir en el mundo, pero no contaminarse del mundo. José nos muestra cómo se puede vivir en el mundo, progresar en el mundo, sin contaminarse con el mundo. Y cuando, como dijo el Señor Jesús, que lo leímos hace poco en Juan, cuando el Señor dijo, ustedes son del mundo, pero no son del mundo, confíen, yo he vencido el mundo, en el mundo solo tendrán aflicción, nunca dijo que no estuviéramos y que no saliéramos del mundo, sino que no viviéramos bajo los esquemas del mundo. José así lo hizo. Y José demostró, a pesar de su poca edad, y José creció, progresó en el mundo y terminó siendo una bendición para el mundo, porque no solo salvó su familia, no solo salvó al pueblo de Egipto de esta crisis económica y alimentaria, sino que también salvó a muchas naciones en el medio de esta crisis tenaz. Y seguramente, porque hay muchos detalles que no nos va a darles, no nos da la escritura, pero seguramente en todo este proceso hubo mucha gente que tuvo, o por lo menos tuvo la inquietud de conocer al Dios de José. Encontré algunas características que nos deja ver la Biblia, casi literalmente, acerca de José. La primera de ellas es la rectitud. Y ojo, que así como la humildad es una virtud que se mide delante del Señor, porque eso es lo que nunca podemos perder de vista. La humildad es un atributo, una virtud que se mide es delante del Señor. La humildad no es una condición económica o socioeconómica aquí en la tierra, ¿sí? No tiene nada que ver con los bienes materiales. Yo puedo tener muchos bienes materiales o puedo no tener nada de bienes materiales y ser humilde, ¿sí? Como puedo no tener nada y ser completamente soberbio. Y hay gente que no tiene muchos recursos económicos, que no tiene una posición social y a pesar de eso tiene un corazón altivo y soberbio, porque la humildad es una virtud o atributo delante que se mide delante del Señor, ¿sí? Entonces, así como la humildad se mide delante del Señor, la rectitud también se mide delante del Señor. Y quien ve el corazón humilde y el corazón recto es el Señor. ¿Sí? La rectitud no es un tema simplemente de moralidad, de ética, de una conducta ejemplar delante de los ojos de los hombres, sino que es una virtud que el Señor está midiendo. ¿Y cómo sabemos que José es un hombre recto? Porque estuvo dispuesto incluso a estar en la palestra pública al negarse a la seducción de la esposa de Potifar. Miren, estén seguros que si José tiene relaciones sexuales adúlteras con la esposa de Potifar, no se hubiera dado cuenta Potifar, ¿sí? Porque a la esposa tampoco le convenía que su esposo supiera que ella lo estaba engañando con el siervo hebreo, ¿sí? Entonces, cuando José rechaza a la esposa de Potifar, él, está, él se está poniendo pues se está evidenciando, él se está poniendo toda su vida en riesgo. Lo que dice el Salmo 19, que quién morará, 15, perdón, quién morará en tu monte santo, quien aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sí? Y él sabía que lo que estaba haciendo lo afectaba a él. Eso es rectitud. La rectitud es que tenga yo la certeza que lo que estoy pensando, haciendo, diciendo es recto delante del Señor. Puede que delante de los hombres no sea juzgado de la misma manera,
como le pasó a José. Aunque yo creo que Potifar tenía muy claro quién era José, porque si un esclavo se mete con mi esposa, siendo el capitán del ejército de Faraón, yo no lo mando a la cárcel, al patio de las celebridades, ¿sí? Porque José fue enviado al patio de las celebridades. ¿Quiénes estaban en la cárcel con José? Él fue enviado a la cárcel de los oficiales, ¿sí? No fue enviado a la cárcel donde va todo el mundo, esclavos, no, fue enviado a la cárcel de los dignatarios, de los presos políticos, por ilustrarlo de alguna manera. Si Potifar tuviera la certeza que José era corrupto, adúltero, traicionero, lo hubiera matado, no tenía ningún problema, era simplemente un esclavo. Pero yo creo que también él conocía a José, llevaba bastantes años ya con José. Luego entonces, aquí entonces nos muestra José rectitud, que es una postura, una virtud delante del Señor. ¿Qué más nos dice la Biblia? Cuando José se presenta ante Faraón de 30 años, 13 años después, bueno, aquí hay otra, paciente. 13 años esperó pacientemente José a que de alguna manera le fuese restituido lo que perdió al haber sido vendido. ¿Sí? Fue vendido, luego que fue prosperando en la casa de Potifar, pues cae víctima del acoso de la esposa de Potifar, es llevado a la cárcel, en la cárcel sirve, hace las cosas correctamente y después de 13 años es presentado delante de Faraón cuando tenía 30 años. Tenemos entonces rectitud y paciencia. Pero cuando José le dice a Faraón lo que debe hacer, le dice, provéase Faraón de un hombre prudente y un hombre sabio, ¿sí? O sea, él mismo se está promoviendo, se está presentando como el hombre prudente y sabio. ¿Qué hace Faraón? Pues Faraón muy inteligente dice, ¿dónde encontraré un hombre sabio y entendido como tú? Entonces aquí ya tenemos varios, recto, paciente, prudente, sabio, ¿sí? Y el mismo Faraón está reconociendo estas virtudes en José, recto, prudente, sabio y paciente. Pero más adelante, la misma Biblia nos va a describir como el mismo Faraón lo está reconociendo en José, que en quién otro estaría el Espíritu del Señor, ¿sí? Y al principio de la narración de Génesis acerca de José, nos habla la Biblia de que el Señor estaba con José. Entonces, en síntesis, recto, prudente, sabio, paciente, entendido, que el Espíritu del Señor está con él y que José estaba en la presencia del Señor, ¿sí? Aquí tenemos estas características en un hombre que a pesar de ser joven, tenía un corazón rendido delante del Señor. Cuando nosotros logramos desarrollar estas virtudes en el Señor, pues nos convertimos en bendición para la familia, para nuestro entorno, para la sociedad. A propósito, José era un funcionario público, ¿sí? Ahí es donde yo creo en que los cristianos con esas características deberían estar en funciones de autoridad, ¿sí? En lugares de autoridad. ¿Para qué? Para bendecir a la sociedad. No de otra forma, ¿sí? No buscando más poder, no. Debe ser para servir, ¿sí? Un cristiano como servidor público. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que quien pastorea, dirige una iglesia, una congregación, pretenda también dirigir los destinos del país. Creo que el pastor debe pastorear las ovejas, dirigir, apacentar, alimentar, y otros creyentes con otras características pueden perfectamente estar al frente y en lugares de autoridad, pues bendiciendo. Eso hizo José. Fue bendición para su familia, fue bendición para la sociedad y pues podríamos decirlo, para el mundo entero en aquel momento de crisis. ¿Por qué? Porque fue recto delante del Señor, porque fue prudente, porque fue sabio, porque fue entendido, porque fue paciente y lo más importante, procuró la presencia del Señor y por ende podía disfrutar
de la presencia del Espíritu del Señor sobre su vida. Esto le permitió a José, bueno, y hay otras virtudes que no podemos dejar a un lado. Uno, José se preparó, porque José aprendió la lengua de los egipcios. ¿Sí? Esto también es muy importante, porque José no solo se preparó espiritualmente, moralmente, sino que también se preparó intelectualmente y hasta físicamente, porque no olvidemos que cuando sus hermanos lo ven, ellos creen que él es prácticamente faraón, ¿sí? En su apariencia, en su estética, en cómo se comportaba, en cómo hablaba, en cómo vestía. Y José es una muestra impresionante de cómo yo puedo estar en el mundo, servir para la gloria del Señor en el mundo, pero no contaminarme del mundo. Porque aunque su apariencia era como si fuera egipcio, su corazón era plenamente recto delante del Señor. Y de esa manera es que somos bendición para el mundo. Y de esa manera es que somos luz del mundo. Y de esa manera es que somos una respuesta, una solución y una esperanza para el mundo. En José tenemos un claro ejemplo, ¿sí? Que no era un hombre pretencioso, no era pretencioso, no anhelaba poder, no anhelaba una posición socioeconómica, no. Él tenía claro que estaba puesto para glorificar al Señor. Y cuando yo glorifico al Señor, el Señor se glorifica en mí. Porque esto no desdibujó de ninguna manera el corazón recto que José tenía delante del Señor. Y vemos que a pesar de su juventud, en la buena crianza afortunada de su padre, pues vino la bendición para esta familia. Y Egipto se va a convertir en un lugar de refugio, en un lugar de bendición. Luego Egipto se va a convertir en un lugar de esclavitud, pero por ellos mismos, ¿sí? Porque no salieron a tiempo, porque debieron haber salido antes a buscar el cumplimiento que de la promesa que el Padre le había dado a Abraham de habitar en la tierra de Canaán. Oremos, démosle gracias al Señor hoy por su palabra, por estar con nosotros. Pidámosle que su Espíritu nos guíe en este nuevo día. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, yo te pido por favor tu bendición. Yo te pido que, que la verdad de tu palabra, Señor, guarde mis pensamientos. Que la fe, Señor, de los hombres que están en la Escritura me inspiren, me den esperanza y certeza que tú estás conmigo. Y que si yo procuro, Señor, agradarte a ti, glorificarte a ti, pues tu gloria, que es la sumatoria de todas tus virtudes, se manifestará en mi vida. Señor, estamos puestos en este mundo para hacer luz, para hacer alivio, para hacer bendición, para hacer esperanza. Te pedimos hoy, por favor, que en lo que nosotros hacemos, en el cumplimiento de nuestros deberes, en nuestras labores, en el ejercicio de nuestra profesión, Señor, podamos, siendo rectos, prudentes, sabios, pacientes, entendidos y procurando tu presencia, que podamos, Señor, entonces ser una respuesta para este mundo en crisis, que necesita, Señor, mejores personas. Yo te pido y entreguémosle al Señor nuestras labores, que nos permitas ser más diligentes, más efectivos, más eficientes, más eficaces, Señor, que nos permita ser más productivos, no para nuestra vanagloria, sino para gloria de tu nombre y ser, Señor, una bendición para el mundo. Que el ejercicio de nuestras labores bendiga al mundo, que traiga esperanza, una solución a un problema, a una dificultad. Que yo entienda que lo que tú has puesto en mis manos es para glorificarte y para ayudar y bendecir a otros. Permíteme, si hoy me das semilla para sembrar, Señor, sembrar, porque del fruto de esa siembra yo seré el primero beneficiado. Y de ese fruto que me devuelva saldrá más semilla para seguir sembrando.
Yo te pido que me permitas sembrar con esperanza, con alegría, con gratitud. Pero también, Señor, tú sabes el fruto que cada uno de nosotros necesita. Acuérdate de lo que en otro momento hemos sembrado. Sabes que a veces, mi Señor, hemos sembrado con lágrimas, con sudor, con esfuerzo. Tal vez hoy necesitamos una cosecha especial de lo que hemos sembrado espiritualmente en otros, de lo que hemos sembrado eh, intelectualmente, moralmente en otros, pero también de lo que hemos sembrado, Señor, materialmente en otros. Hoy es un día tal vez en que muchos necesitamos esa cosecha, pero permítenos seguir haciendo el bien, procurando el bien en otros, porque en el tiempo oportuno, Señor, veremos ese bien que tú procuras, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos hoy que consueles a aquellos que están afligidos, que están, Señor, tristes, de duelo, de luto. Te pido que tomes el sufrimiento, el dolor de las personas que hoy no hayan consuelo y que seas tú el consolador, que seas tú el sanador, que seas tú, Señor, quien libera y quien bendice. Muchas gracias por tu santa palabra, muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.